Hola estudiantes de teoría literaria, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video es para poder resumir o tener en claro, dejar en claro un poquito las ideas principales del pensamiento de Mikhail Bakhtin. Vamos a abordar dos textos de él. Uno es el problema de los géneros discursivos y el otro es el hablante en la novela. Vamos a hilarlo con el primer texto, este segundo. Importante primero, antes de ir directamente a los textos, explicar el contexto en el cual nace y se desarrolla el pensamiento de Mikhail Bakhtin. Estamos hablando de un lingüista ruso nacido en 1895 y que fallece en 1975 en Rusia. Durante todos esos años de desarrollo intelectual, en Rusia pasaron muchas cosas. Cuando él nace, Rusia es conocida como Imperio Ruso, que estaba dominado políticamente por los zares, que era una monarquía de siglos anteriores que seguía gobernando en Rusia. Y había una burguesía ascendente. Esta burguesía ascendente era muy diferente a la burguesía ya instalada en países como Inglaterra y en Alemania. En Rusia había un campesinado muy importante, no había un desarrollo industrial como justamente en estos países que mencioné. Entonces el pensamiento de Bakhtin va a estar enmarcado por todas unas situaciones de conflictos sociales y de intento de revolución y de derrocar al zarismo ruso, que efectivamente se va a dar después de mucho tiempo de intentos en 1917 con las conocidas revoluciones rusas. Son dos las revoluciones rusas en ese año. La que más conocemos es la de octubre, pero en febrero de 1917, según el calendario ruso, que es muy diferente al calendario actual que tenemos, el calendario ruso de ese momento, en febrero se derroca al zarismo y se instaura un gobierno democrático burgués. Y en octubre de ese mismo año, 1917, es la revolución bolchevique, que ahí es cuando surgen las figuras de Lenin o de Trotsky, que son muy conocidas hoy dentro de la política de izquierda, ¿no? Donde se desplaza a ese gobierno democrático burgués y se instaura un gobierno de los soviets. Los soviets eran conocidos como grupos organizados de los trabajadores, ¿no? Por eso se dice que es un gobierno de los trabajadores, el gobierno que se instaura en octubre de 1917. Después va a pasar por periodos en 1925 más o menos, la instalación del estalinismo, y bueno, ya estamos hablando de la Unión Soviética en ese momento. Después de la caída del muro de Berlín en el 89, cae la Unión Soviética y lo que se conoce como hoy Rusia, que lo que conocemos hoy es lo que se instaura. Importante este pensamiento y mostrar este pensamiento, en realidad este contexto histórico en el cual se desarrolla Bakhtin, porque indudablemente Bakhtin va a tener un pensamiento marxista, ¿no? Y siempre el pensamiento de Bakhtin tenemos que relacionarlo con el pensamiento de Karl Marx en el sentido de este énfasis a lo social, a la construcción histórica y social, a los procesos históricos y sociales. Marx va a decir que lo social es lo que influye directamente en lo individual, ¿no? Es parte también de su teoría del materialismo histórico. Bueno, esto lo va a tomar Bakhtin. Para Bakhtin, lo social y lo histórico, el contexto, es fundamental en el desarrollo del lenguaje. No podemos separar lo social del lenguaje. Entonces ahora vamos a ver por qué, teniendo esta idea de Bakhtin, esta idea marxista, esta filosofía del lenguaje, como se llamaba el pensamiento de Bakhtin en Rusia en ese momento, en el círculo de Bakhtin. Es muy importante eso para poder abordar el texto, en principio, del problema de los géneros discursivos. En principio vamos a definir, como define Bakhtin, que los géneros discursivos son enunciados relativamente estables, lo cual significa que son enunciados que se llevan a cabo con cierta estandarización, ¿no? Son de manera regular, tienen un formato, tienen reglas determinadas. Entonces eso le va a llamar géneros discursivos. Por ejemplo, le acabo de dar el ejemplo para que se entienda más. Un género discursivo para Bakhtin es el género jurídico, el de las leyes.
Bueno, este género tiene enunciados estables, tiene sus propias normas, su propio vocabulario, sus propias temáticas, ¿no? Entonces a esto va a llamar Bakhtin enunciados relativamente estables. ¿Qué son los enunciados? Lo que se dice o lo que se escribe, ¿no? Lo que ustedes conocen quizá desde otro modelo de comunicación, el mensaje. Esos son enunciados. Lo que pasa es que para Bakhtin los enunciados, una novela es un enunciado, una carta es un enunciado, o sea, estamos hablando de un mensaje en su totalidad, ¿no? De lo que decimos en su totalidad, lo que escribimos en su totalidad. Bakhtin va a decir que una oración, por ejemplo, por sí misma no tiene un significado, porque lo que tiene un significado es un enunciado, que tiene un contexto discursivo determinado, que nos puede hacer entender el sentido global de lo que estamos diciendo, lo que estamos escribiendo. Bakhtin va a diferenciar ahí dos grandes tipos de géneros discursivos, los primarios por un lado y los secundarios por otro. Los primarios son los que él también denomina simples, las conversaciones, los diálogos, que uno va al pasar, ¿no? Y conversa con un amigo, con un familiar, con un conocido, con un desconocido. Son simples, los cuales no requieren, simple significa no requieren de gran construcción gramatical, de gran vocabulario, de un gran desarrollo en la construcción de ese enunciado. En cambio, el género discursivo secundario son enunciados más complejos, que requieren de una construcción más profunda, de una selección de vocabulario, una selección temática, una selección gramatical. Entonces acá es muy importante tener en cuenta estos dos géneros discursivos, el género primario y el secundario. Hay un dato muy importante del secundario es que el género discursivo secundario puede albergar al género discursivo primario, lo reelabora. Por ejemplo, estamos hablando de una novela, que es otro género discursivo es la novela, su género discursivo. Bueno, ahí en la novela también se desarrollan el género primario, ¿no? Conversaciones, diálogos. Estos géneros discursivos secundarios incluyen, que estamos hablando de los más elaborados, tenemos el discurso, por ejemplo, periodístico, el discurso científico, el discurso jurídico y el discurso literario, ¿no? Estamos hablando de géneros que tienen sus propias normas, su propio estilo y su propia temática en los enunciados que elabora. Acá hay tres cosas muy importantes que dice Bakhtin, que el enunciado siempre tiene un estilo determinado, un tema determinado y una construcción en base a ese estilo y ese tema, ¿no? Entonces ahí es donde se enmarca bien el género discursivo propio. Y este género discursivo siempre depende de un contexto determinado. Por ejemplo, si estamos en un juicio, se elabora un género discursivo jurídico. Si estamos escribiendo una novela, se elabora un género discursivo literario. Si estamos escribiendo una noticia periodística o una crónica periodística, estamos elaborando enunciados dentro de un género discursivo periodístico. ¿Se entiende? Entonces siempre va a depender del contexto, y no solamente del contexto social, histórico, acá es cuando viene, digamos, el enganche con lo marxista que les dije al principio, sino también con quiénes nos estamos comunicando, o sea, quiénes le vamos a dirigir o transmitir esos enunciados, y también cuál es nuestra intención. Esto es importantísimo, ¿no? Porque tenemos el contexto, la intención y quiénes son los participantes de ese proceso de comunicación. Es fundamental para poder elaborar un enunciado, y es fundamental en estos enunciados relativamente estables que son los géneros discursivos. Bien, yo tengo acá mi machete, obviamente. Importante que para Bakhtin el lenguaje es fundamental dentro del contexto social y de la vida social, ¿sí? Ya lo tenemos claro con esto. Pero acá hay algo muy importante que dice Bakhtin, es que en realidad los géneros discursivos se empiezan a elaborar dependiendo de las situaciones históricas. No hay un ejemplo muy claro.
el derecho romano. El derecho romano surge en Roma, en determinado momento histórico, entonces surge la necesidad de construir un género discursivo jurídico, ¿no? En base a esa situación histórica de que nace el derecho, se construye también a la vez, va de la mano, un enunciados determinados, ¿no? Un lenguaje determinado jurídico. Antes de que existiera el derecho no existía el género discursivo jurídico. Vamos, por ejemplo, a hablar del género discursivo de la literatura y ahí dentro la novela, por ejemplo, ¿no? No siempre existió la novela moderna como la conocemos. El cuento que determina dar forma a Edgar Allan Poe en el siglo XIX. Bueno, eso es un discurso, un género discursivo literario, el cuento, que surge en determinado momento, ¿no? Después va a marcar una tendencia que se transforma en un género discursivo estable, ¿no? Que van a utilizar varias personas, etc. Pero acá hay algo muy importante en este sentido de los géneros discursivos y con el estilo. Bien, hay ciertos géneros discursivos secundarios, estos que decimos complejos, que tienen estilos más estándares. Y hay otros que tienen ciertos estilos que se pueden modificar y que son propios del objetivo de ese discurso. Por ejemplo, el literario. O una cosa, a ver, para comparar y mostrar ejemplos. El discurso militar es un discurso estándar, ¿no? Son órdenes militares donde no se puede innovar o improvisar mucho con ese discurso. Es esto, ¿no? Lo que hay que decir y lo que hay que hacer. En cambio, en el discurso literario, en el género discursivo literario, uno puede innovar su estilo, y el estilo propio de cada autor es parte del objetivo, de uno de los objetivos primarios de la literatura. Cada autor tiene un estilo, en determinados momentos históricos se transgrede ese estilo, se transforma en vanguardia, ese estilo literario. Vanguardia es siempre lo que está delante de su tiempo, ¿no? Generalmente muchos escritores han sido vanguardias por cambiar el estilo y el tema en determinado momento y no fueron reconocidos porque eran demasiado adelantados, por decirlo de una manera, y se los reconoce mucho después. Bueno, esos escritores son vanguardia. Se marcan un estilo, una forma determinada de hacer literatura en un momento histórico donde era muy avanzado lo que proponían, ¿no? Entonces decían, no, esto no es literatura, no, esto no va, ¿no? Pasa mucho en todo, en la novela, en el cuento, en la poesía, ni que hablar, ¿no? Siempre en la poesía había un estilo determinado, con recursos poéticos determinados, hasta que la vanguardia del siglo XX tira todo por la borda y va a usar rimas cuando quiere, destruye y construye palabras, ¿no? Bueno, todas estas son indudablemente cambios de estilos que la literatura brinda. En cambio los demás no es mucho más limitado, ¿no? Lo que podemos hacer con los enunciados dentro de un género discursivo determinado. Entonces ahí la concepción del estilo es fundamental para Bastién. Bastién va a decir que el estilo está íntimamente ligado al género, ¿no? Justamente la forma en la cual nosotros construimos un enunciado, ese estilo que utilizamos, gramatical, lingüístico, como quieran llamarlo, indudablemente determina el género, y hay algunos géneros que es propio el cambio constante del estilo, ¿no? Que es un objetivo en sí mismo, como en la literatura. El tema y la forma en la literatura van totalmente ligados en las obras literarias, ¿no? El tema construye el estilo construye el tema, bueno, y así todo lo que uno puede analizar en la literatura, ¿no? Dependiendo obviamente del movimiento literario, las obras y el autor. Entonces es fundamental esto. Otra cuestión fundamental en Bastién es la concepción del signo ideológico. Y acá es muy importante porque en realidad Bastién siempre va a decir que aquella persona que lleva a cabo un enunciado determinado, como lo lleva a cabo teniendo en cuenta el contexto, a quién va dirigido y la intención, ¿no? Y esto forma, digamos, un género discursivo, siempre va a tener un posicionamiento ideológico, una cosmovisión del mundo. Nunca aquel que
lleva a cabo un enunciado es una persona neutra, ¿no? No existe la neutralidad para Bakhtin, y esto está muy enmarcado en el pensamiento marxista de Bakhtin, ¿no? Siempre hay ideología en el discurso, en los enunciados que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Y esos enunciados son preexistentes a los nuestros. O sea que nosotros expresamos ideas, expresamos un vocabulario que es preexistente a nosotros, no es que nosotros inventamos. Cuando nosotros contamos algo o armamos un enunciado, no estamos inventando nada. Estamos tomando lo propio, es lo apropiado de otro. Entonces ahí yo construyo mi propia forma, mi propio estilo, etcétera, dependiendo obviamente de ciertos lenguajes preexistentes. Entonces todo eso lleva a una ideología, porque es muy importante acá para los lingüistas marxistas decir que el lenguaje denota o connota ideologías e ideas, ¿sí? Siempre están ligados a un momento histórico y ligados a un pensamiento histórico, a hegemonías y contrahegemonías. Digo esto porque esto es lo que vamos a hilar y enganchar con El hablante en la novela, que es el otro texto de Bakhtin que me parece muy interesante, pero primero hay que entender estas cuestiones de el problema de los géneros discursivos, ¿no? Fundamental esto. Entonces, resumiendo géneros discursivos, hay una parte más muy importante del texto ese que escribe Bakhtin. O sea, la idea es quedarnos con la idea principal del texto, no quedarnos con todo el texto, porque los textos son reiterativos, los textos académicos, ¿no? Pero hay cosas que reitera Bakhtin, pero para entender, ¿no? En ese momento Bakhtin discute mucho con los pensadores estructuralistas. Él nombra a Saussure en determinado momento, también discute con los conductistas, y ahora voy a qué significa eso. En ese momento podemos decir que la estructura o el sistema de comunicación es el famoso sistema de comunicación de Jacobson, que ustedes seguramente vieron en la secundaria, o si no, se los comento, que está el emisor y el receptor, ¿no? Y está el mensaje. Bien, ese emisor emite un mensaje al receptor. Ahora, pareciera que en ese sistema el emisor es activo porque manda un mensaje y el receptor es un receptor pasivo, ¿no? Y ahí se termina el sistema de comunicación. Bueno, Bakhtin no va a estar de acuerdo en esto. Indudablemente después que Eva Dorecchioni va a profundizar el sistema de Jacobson de comunicación en base al pensamiento de Bakhtin, porque esto es muy importante y me olvidé de decirlo, que la mayoría de los pensadores y artistas rusos recién son descubiertos a nivel mundial en la década de los 60, porque hay una apertura de Rusia en ese sentido intelectual, hay toda una convulsión social en el mundo, ni hablar, digamos, Revolución Cubana, en mayo del 68, Guerra de Vietnam, ¿no? Y todo eso elabora un montón de teorías donde se toma el marxismo muy fuertemente y se va a empezar a abrir y tomar a estos pensadores rusos. Bakhtin es leído o releído de manera masiva recién en la década de 1960. O sea que todo el periodo anterior nadie le prestaba mucha atención a Rusia, y lo que salía de Rusia era mínimo, ¿no? Generalmente todo estaba centrado en ciertos modelos hegemónicos estructuralistas de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, y de pronto, con toda la convulsión social en los años 60, descubren que hay pensadores rusos que estaban muy adelantados, porque en ese momento la hegemonía la tenía el estructuralismo. Claro, y Bakhtin viene a proponer otra cosa diferente, ¿no? Entonces ahí es cuando Eva Dorecchioni toma a Bakhtin y reelabora el sistema de comunicación de Jacobson, diciendo que, y esta es la teoría fundamental de Bakhtin, que tanto el que emite el mensaje y el que lo recibe son activos. Los dos son activos. Entonces va a cambiar, el emisor se va a transformar en enunciador y el receptor en enunciatario. Siempre hay una respuesta activa, hay un diálogo constante, un ida y vuelta dialéctico, por decir también un término marxista. Siempre va a haber una relación dialéctica de ida y vuelta entre los participantes del sistema comunicativo, de los participantes que usan la lengua, que hablan, que escriben o que elaboran enunciados. Entonces yo empiezo
yo estoy elaborando con ustedes en este video un enunciado y ustedes obviamente no son receptores pasivos que, ay, bueno, y se les queda lo que yo les dije y ya está. No, lo reelaboran, después me van a preguntar, ¿no? Lo que se da en un curso y en una clase. El docente dice, el estudiante, entonces hay una elaboración en conjunto entre las dos personas, pero las dos personas son activas, no hay una pasividad, ¿no? Entonces esto es muy importante también en el pensamiento de Bakhtin, en discusión con los otros pensadores del momento. Estamos hablando de que la lingüística moderna, como la conocemos nosotros, tiene su principal desarrollo en el siglo XX, estamos hablando de algo de muy nuevo, ¿no? Y todavía hoy da que hablar, ni más que hablar con el tema de las redes sociales. Vamos a poder ahí profundizar un montón en el tema de la lingüística y los sistemas de comunicación. Bueno, esto es fundamental. Bueno, también hay otro autor, un psicólogo que se llama Vygotsky, que ustedes lo van a ver, que también se descubre en la década de los 60. Ahí también estamos hablando de un ruso marxista, ¿no? Entonces, como en los 60, descubrimos Bakhtin, descubrimos Vygotsky. No significa que dentro de los ámbitos académicos no se viera Bakhtin y Vygotsky. Estamos hablando de una apertura a nivel general del pensamiento de los rusos en la década de los 60. Y ahí vamos a lo que es el hablante en la novela. Ya teniendo en cuenta todo esto que les mencioné con respecto a el problema de los géneros discursivos y al pensamiento de Bakhtin, se nos va a hacer más fácil entender esta cuestión. Bakhtin dice que el autor que escribe una novela escribe en un determinado contexto histórico y social. ¿Qué significa esto? Que en un determinado contexto histórico-social hay pensamientos hegemónicos y contrahegemónicos. Hay una forma de ver el mundo, hay una forma de comportarse, una forma de sentir, una forma de pensar. Y que el autor no puede desligarse de ese contexto. Quizá puede cuestionarlo, quizá puede ser funcional a eso, pero no puede desligarse de ese momento. Cada autor escribe en su momento. Shakespeare escribe en un momento, Goethe escribe en un determinado momento, Cortázar escribe en un determinado momento, ¿no? Es muy difícil nosotros escribir desde la cosmovisión de Shakespeare. Estamos hablando de cosas que en ese momento no existían, un montón de desarrollo filosófico, científico y demás que no existía en el momento de Shakespeare. Entonces, bueno, los que escribimos hoy, escribimos desde un punto de vista muy diferente al de Shakespeare, ¿no? No significa que no compartamos cosas, porque por ende Shakespeare es un clásico, porque puede trascender la historia, ¿no? Pero cada persona escribe en determinado momento, piensa en determinado momento. Entonces dice Bakhtin, ¿cómo va a ser ese autor para mostrar eso en su novela? Indirectamente o conscientemente o inconscientemente. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de los hablantes en la novela. Y acá entra el concepto del multilingüismo en Bakhtin. Yo les mencioné antes que Bakhtin dice que todos los enunciados que nosotros usamos son enunciados preexistentes. Nosotros lo que decimos y lo que decimos que pensamos tiene una existencia preexistente a nosotros. Nosotros no inventamos nada. De última lo reelaboramos, ¿no? Lo renovamos. Pero lo que yo digo, como yo hablo, mi vocabulario, mis palabras, mis pensamientos, siempre las tuvo otro antes. Hay enunciados preexistentes que se encadenan a los enunciados que yo estoy diciendo en este momento. Eso es importantísimo. Es lo que Bakhtin llama la palabra ajena. Siempre la palabra ajena está presente en la palabra propia. Esto decimos, lo propio es lo apropiado de otros. No está mal apropiarse de los otros, pero cuando nosotros nacemos incorporamos un lenguaje que nosotros no inventamos, digamos, que es enseñado por nuestras familias o por quien fuese, ¿no? Y las ideas y los gustos también, si entramos en una concepción marxista, son previos a nosotros. Nosotros las reelaboramos, lo renovamos, lo resignificamos, pero tomamos cosas preexistentes a nosotros. Entonces acá está el concepto importante de Bakhtin, porque dice, bueno, el hablante en la novela es el autor poniendo su palabra en los personajes principales o secundarios de la novela, y estas palabras que pone el autor son preexistentes a él. Entonces, si son preexistentes, significa que reflejan ideología.
que reflejan pensamientos o cosmovisiones del mundo que el autor tiene, pero que existieron antes, se apropia, ¿no? Se identifica y los desarrolla. Entonces, a través de sus personajes van a ser los hablantes de la novela, que el autor utiliza inconsciente o conscientemente para, podríamos decir, reflejar lo que piensa, reflejar lo que siente, reflejar sus vivencias. Entonces, este es el concepto fundamental en el hablante en la novela, ¿no? Entonces, cuando nosotros abordemos un texto desde este pensamiento de Bakhtin, siempre tenemos que tener en cuenta que en realidad la palabra del autor está reflejada en los hablantes, el protagonista, los personajes secundarios, y que nos quieren decir algo. Generalmente siempre reflejan o quieren decir, a ver, cuando digo refleja no significa que reflejan la realidad tal cual es, porque en realidad la literatura son representaciones, es ficticia la literatura, ¿sí? No es que está reflejando la realidad tal cual es, ni el realismo como un movimiento literario determinado reflejó la realidad tal cual es, digo, muy difícil. Todo cuando hay una producción del sujeto o una intervención del sujeto en eso, no es neutro, no es objetivo, es ficticio. ¿Sí? Hasta un documental realista tiene partes de ficción, obviamente, porque es una construcción del autor, desde la visión del autor, que elige, que selecciona ese autor, ¿no? Entonces eso, cuando decimos reflejo, no decimos que la literatura es un reflejo exacto de la realidad. La literatura es una representación de la realidad que de ahí va a utilizar determinados recursos para hacerlo, ¿no? Y no siempre cuando nosotros analizamos la literatura, pues justamente transgrede temas y estilos, es tan fácil identificar cuál es la visión del autor o qué nos quiere decir el autor. Hay en obras que es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, qué sé yo, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Está clarísimo lo que quiere decir Rodolfo Walsh, ¿no? Ahora, si tomamos otro cuento, qué sé yo, vamos a... ¿Qué podemos saber? Alicia en el País de Maravillas, ¿no? Bueno, no es tan fácil en Alicia en el País de Maravillas ver cuál es el pensamiento del autor. Ahora, si uno profundiza, bailando en el lenguaje que utiliza, cuál es el comportamiento de los personajes, qué pensamiento quiere poner el autor en esa novela, bueno, ahí sí, o sea, hacemos esa especie, ¿cómo podríamos decir? De autopsia. No es que la literatura esté muerta, o la obra está muerta, digamos, la obra está viva. Pero es una autopsia, ¿no? Como un trabajo minucioso sobre el texto, donde nosotros tenemos que hacer hincapié en las voces de los personajes, y en esas voces de los personajes está la voz del autor. O sea, la voz del autor está en las voces de los personajes o de la voz del narrador. Ustedes saben que existe narrador primera persona, tercera persona. Si es primera persona es el protagonista, si es tercera persona es omnisciente. Bueno, esos son los hablantes de la novela para Bakhtin, ¿no? Los que hablan en la novela, los que no están, ¿a quién le están hablando? ¿No? Porque acá es fundamental, y a nosotros, al lector. Son hablantes que le hablan al lector, nos están hablando a nosotros. Entonces algo nos quieren decir, ¿no? Es eso, más allá de la historia en sí. Esa historia en sí nos quiere decir algo, a nosotros, nos está hablando a nosotros. Después, a ver, acá tengo mi machete, por si me olvido de algo. Bueno, esa es la cuestión del multilingüismo social, ¿no? Las muchas voces representadas, nos estamos hablando de las voces de los hablantes que reflejan la voz del autor, y todas esas voces al mismo tiempo son enunciados o pensamientos preexistentes de otros. Entonces hay un multilingüismo social cuasi infinito, ahora infinito, cuasi infinito en una obra, ¿no? Habría que detectar, todo un trabajo minucioso, obviamente, pero es muy interesante este pensamiento de Bakhtin, ¿no? De decir, bueno, el autor no es neutro, el autor no es objetivo, tiene un pensamiento, porque nació y vivió y se desarrolló en un determinado momento histórico, ¿no? Con un montón de conflictos y realidades sociales, económicas, culturales y demás. Por eso es fundamentalmente Bakhtin en esto un marxista, ¿no? Ve esto social, económico, cultural, como influye directamente en la persona, en todos nosotros,
y en el que escribe. No puede desligarse el que escribe de eso, no hay forma, por más que exprese lo que exprese, en contra, a favor, no puede desligarse de su contexto, de su vivencia. Entonces, bueno, esto más que nada, estilo individual, sí. Bueno, ya creo que abordé en esta cuestión, así que bueno, importantísimo el hablante en la novela. Acá les comparto el libro. Estamos hablando de las fronteras del discurso, y este libro tiene dos textos: el problema de los géneros discursivos y el hablante en la novela. Yo me basé en este librito de Bakhtin. Yo igualmente les compartimos ahí con el profe Acorinti el texto de los problemas del género discursivos. Yo le sumé lo del hablante de la novela porque me parecía importante para la teoría literaria. Después se los voy a pasar. Hay un texto que no se llama el hablante de la novela, pero que habla justamente del análisis literario de Bakhtin. Y hay un montón de otros autores del círculo de Bakhtin que profundizan en esta cuestión de la literatura y el lenguaje. Entonces, lo bueno es esto, digamos, que les sirva a ustedes para profundizar, que se interesen en esto. La idea es en este video que complemente su lectura, y el viernes, que vamos a tener la clase virtual, ustedes podamos discutir, preguntar, ¿no? Y opinar para hacerlo más dinámico. Así que bueno, espero que les haya quedado claro más o menos la idea fundamental de Bakhtin. Así que bueno, nos estamos viendo en la clase del viernes o en otro video. Chao, nos vemos.